amigos? Estamos en las 10 de la mañana, 33 minutos en todo el país y vamos a hablar de una actividad que se desarrollará el próximo jueves, mañana a las 19 horas en la Junta Departamental de Rocha. Se estará realizando un conversatorio en la Junta Departamental con la presencia del senador Tabaré Viera y otros legisladores que formarán parte de esta actividad. Se trata del segundo encuentro de reivindicación histórica nacional, Valle y el Vallismo, 170 años, y estamos con el senador precisamente de la República, Tabaré Viera, además exministro de Turismo, tuvo mucha vinculación con el departamento durante también su periodo allí al mando del Ministerio de Turismo. Tabaré, bienvenido, buen día, gracias por estar en contacto con nosotros en esta mañana. Buenos días, Johnny, mucho gusto, un saludo cordial a toda la audiencia. Es un placer estar hoy a través de este programa con ustedes y mañana presencialmente en ese hermoso departamento. Bueno, es una instancia muy especial que vamos a tener allí en la Junta Departamental. Para quienes no lo saben, ¿de qué se trata, Tabaré? Sí, yo creo que sí, que es una iniciativa bien interesante, que yo agradezco mucho que me hayan invitado. Esto está impulsado por todo el Partido Colorado de Rocha, pero organizado básicamente, impulsado por los jóvenes, y eso es más interesante aún. Y se trata de un segundo encuentro de este tipo. Creo que el primero fue en diciembre, que tuvo que ver con la reivindicación histórica de Fructuoso Rivera, que no solo fue el fundador del Partido Colorado, sino que es un héroe nacional de primera significación, ¿no? Yo diría que es el fundador de la República Oriental del Uruguay, o uno de los fundadores principales, primer presidente constitucional, etc. Y este segundo conversatorio, entonces, que nos va a reunir bueno, al diputado Juan Martín Jorge, y también al ex senador e historiador Manuel Flores Silva, que realmente es un gran estudioso de la historia, de su profesión, y gran periodista, junto al presidente de la Comisión Nacional de la Juventud, Fabricio Pucciarelli, que ustedes lo conocen. Sí. Bueno, vamos a estar entonces en esta mesa, en un conversatorio referido a Valle, a José Valle Ordóñez y el vallismo, que es justamente su legado, al cumplirse ahora el 21 pasado los 170 años. Nosotros somos en general, los uruguayos, muy afectos a conmemorar especialmente los años redondos, las decenas Es verdad, redondas, ¿no? es verdad. Entonces, Valle siempre es una figura tan importante en el país, que claramente ha trascendido el Partido Colorado y merece siempre su estudio y sobre todo la reflexión de su legado, porque hasta el día de hoy yo considero que ha permeado tanto en la sociedad que se dice comúnmente, y creo que es cierto, que el Uruguay es vallista, aun quienes no se dicen vallistas o quienes no pertenecen. Si bien como movimiento político entendemos que el vallismo está dentro del Partido Colorado, porque ese es otro debate que se ha intentado dar, y claramente se puede ser colorado sin ser vallista, pero no se puede ser vallista sin ser colorado, porque Valle era colorado. Pero más allá de eso, con sus ideas, con su legado, con lo que fue la modernización e institucionalización del país, impulsado a través de varias leyes en sus periodos de gobierno y de vida, dejó un Uruguay que le falta, y que hoy tiene que ayornarse, obviamente, a un mundo que ha cambiado, pero claramente en su ideario, en su concepción, en esa concepción humanista de la sociedad y el rol del Estado, sigue estando vigente, muy vigente en la conciencia de los uruguayos. Entonces, este conversatorio va a ser muy propicio para conversar entre los que integramos el panel, lo que fue la figura, lo que fue su vida, lo que fue sus gobiernos y sobre todo su legado, e intercambiar con el público, perdón, Sí, no hay problema. intercambiar con A ver, Tabaré, como vamos ahí, no hay problema, que a veces suelen pasar este sí, tipo
de situaciones. Entonces, Sí, te no, escuchaba. no, sí, decía, está bien. Lo que va a ser propicio entonces también para un fermental diálogo, porque está planteado en ese formato, allí en la Junta Departamental de Rocha, no solo, no es una conferencia, Claro. sino un conversatorio, un diálogo con la participación y las preguntas que puede hacer el público. Así que están todos invitados desde ya. ¿Te remonta un poco a tu juventud esto? Porque sé que comenzaste a muy temprana edad a militar dentro del Partido Colorado, pero que te hayan convocado jóvenes, ¿te remonta a esos años? Sí, claro, siempre, a ver, yo creo que los jóvenes son la savia nueva que impulsa a las instituciones, a los movimientos, a los proyectos, a los partidos, ni que hablar, son fundamentales, ¿no? Y evidentemente debemos trabajar todos juntos. Yo tampoco creo, nunca creí en los quiebres generacionales, Claro. esas falsas dicotomías a veces, Montevideo, interior, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Yo creo que hay que buscar siempre una interacción, una sinergia, y todos juntos debemos trabajar en los distintos temas, y ni que hablar en política. Nosotros necesitamos muchos a los jóvenes que son los que entienden su tiempo, que son los que aportan la savia nueva, y que junto con la experiencia que podamos nosotros aportar, ayudar, bueno, tenemos que ir renovando los ciclos políticos, los ciclos partidarios. Y el Partido Colorado creo que está en eso fuerte, tiene una juventud que se organiza, particularmente en Vamos Uruguay, el sector que hemos conformado hoy, el nuevo Vamos Uruguay, con el liderazgo de Pedro Bordaberry, pero con tres vertientes que hemos acordado, que concurrimos a la última elección juntos con un buen éxito en cuanto a la obtención de bancas mayoritaria dentro del partido. Bueno, estamos preparando, los jóvenes están preparando un gran encuentro nacional de jóvenes que va a ser en Durazno el día 6, el próximo 6 de junio. También ya aprovecho a Sí, a darles mencionar. la noticia y a invitar a los jóvenes. Pero bueno, están teniendo estas iniciativas que tienen que ver con no solo hacer actividades, sino profundizar en algunos temas que son la base ideológica, que son la base histórica y que son las que proyectan acciones para el futuro. ¿Cómo era iniciarse en la política en aquellos años, Tabaré, cuando te insertaste dentro del Partido Colorado, en la juventud ballista del Partido Colorado? ¿Y por qué Bueno, decidiste también sumarte? Más allá que, bueno, Rivera siempre se ha caracterizado por ser una tierra muy fuerte dentro del partido. sí, claro, lo tengo muy vivo, lo que fueron esas épocas iniciales y fermentales. Yo empecé mi militancia en la actividad estudiantil siendo licial, y allí teníamos la Federación de Estudiantes del Interior, la FEI, que bueno, la integraban también las asociaciones estudiantiles de Rivera. Y quizás por eso en el año 71, que yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Rivera, año de elecciones, antes del golpe de Estado, ¿no? La última elección antes del golpe de Estado, en el año 71, me invitó el líder departamental en ese momento, senador Guido Machado Brum, me mandó a llamar y me invitó para integrar a la juventud. Yo no voté en el año 71, yo me estrené como tantos otros después de la dictadura. Mi primer voto fue en el año 80 con el famoso plebiscito. Pero bueno, allí ya me integré a la juventud ballista, y me puse a estudiar. Éramos una época en la que habría que contextualizar, ¿no? Claro. Y ahora a muchos le puede parecer lejano o desconocido lo que era el mundo y el Uruguay de aquel momento, y sobre todo en el interior, sin el WhatsApp, sin los Sí, sí, celulares, por supuesto, claro. sin todo lo que fue el desarrollo informático. Entonces, la, la, eh, no habían demasiadas tampoco cosas para hacer de los jóvenes, salvo deporte, ir al cine los fines de semana en el interior, y después charlar, conversar, leer. Leíamos mucho, incluso estudiábamos, teníamos buenos debates. La juventud se interesaba mucho en la cosa pública, nos interesaba
los temas políticos, la historia, la filosofía, y bueno, y eso me fue motivando a que luego vino la dictadura en la cual era imposible hacer nada, ¿no? Políticamente hablando. Sí, algunas charlas informales con viejos líderes, con algún docente, entre nosotros, y llega el año 80. Soy de esa generación política, la del 80, ¿no? Con el planteo de la dictadura, de esa reforma constitucional, y bueno, milité por el no, en forma muy difícil, porque a ver, la campaña por el sí o el no en esa reforma que fue clave en la salida de la dictadura, este, dependió mucho de los jefes de policía de cada departamento. Eran quienes daban autorización para algunas cosas, para otras no. Por supuesto que habían cantidad, los dirigentes mayores estaban todos proscritos. Entonces, en Rivera había un jefe muy duro y hubo que hacer una militancia cuasi Oh, clandestina, ¿no? Repartiendo folletos, etcétera. Y bueno, después del 80 vino toda la salida, la reorganización, la negociación, liderada básicamente por el doctor Sanguinetti, el pacto del Club Naval, etcétera, que nos permitió en el 82 hacer una elección interna para reorganización de los partidos, autorizado obviamente por el gobierno de facto, y ahí es donde fundamos con otros jóvenes y un líder departamental histórico, fundamos una coordinadora de agrupaciones ballistas y nos fue muy bien en esa elección interna, y a los 2 años, en el 84, salí electo diputado con apenas 29 años. Así que, por supuesto que estas cosas remueven claro. y conmueven. A ver, cuando Elian Barbosa, que fue quien me vino a visitar, y me transmitió esta idea y esta invitación en nombre de todos, en Rocha, inmediatamente acepté porque realmente siento lo que son estos movimientos y estas iniciativas juveniles, y son la savia nueva del partido y no es una retórica simplemente. Claro, y es interesante por eso también, como es una instancia que los jóvenes convocan, por eso es interesante rememorar a ese joven Tabaré Viera que se iniciaba dentro de la política. Lo último que te pido es una reflexión de lo que fue tu pasaje por el Ministerio de Turismo, siendo ministro de Turismo. ¿Cómo te sentiste allí y cómo fue esa experiencia de ser ministro de Turismo de Uruguay, formar parte del gobierno nacional? Bueno, fue muy lindo, una experiencia fantástica, un gran honor, obviamente, por el hecho de ser ministro de Estado, de formar parte del gabinete del gobierno de coalición presidido por el doctor Lacalle Pou, este, y en un área muy interesante y muy importante, ¿no? Pero sobre todo porque bueno, siempre cada circunstancia son diferentes. A mí me tocó vivir la pandemia. Claro, Para el sector, para fue el sector complicado. turismo, claro, Sí, para el sector turismo la pandemia fue terrible, ¿no? Entonces, más está decir, ustedes que son un sí. departamento netamente turístico, vaya que lo sufrieron. Y bueno, y yo ingresé al ministerio en el año 21, plena pandemia, tratando de buscar paliativos, de negociar con el propio gobierno, sobre todo con el Ministerio de Economía, algunas medidas excepcionales que las conversábamos con la Cámara de Turismo, con los distintos, con todo el sector, porque acá hay que dejar claro, el turismo lo hacen los privados, que son los que sostienen con sus proyectos y con su riesgo económico, las iniciativas, ¿no? Y el gobierno lo que tiene que hacer, gobierno nacional, gobierno departamental, es distribuir, impulsar políticas públicas que ayuden a mitigar los problemas, a de alguna manera fomentar el crecimiento del sector, con distintas medidas, y una de ellas en ese momento era, bueno, tratar de sostener con algunas exenciones tributarias, como logramos, descuentos de IVA, todo lo que tiene que ver con inversiones a través de la COMAP, que es una de las puertas de ingreso para los proyectos y descuentos de impuestos era el Ministerio de Turismo.
las fronteras estaban cerradas, por lo tanto allí fue clave y creo que lo hicimos, y con Rocha vaya que lo hicimos, y quiero destacar allí lo que fue el trabajo de tanta gente vinculada al turismo en el departamento todo de Rocha, ¿no? Ni que hablar en cada una de las playas y de los subsectores del turismo, pero el salir adelante con el turismo interno, con algunas políticas públicas que aliviaron la carga fiscal o que otorgaron garantías especiales para créditos, bueno, todo lo que fue la parte fiscal, pero por otro lado también tratando de desarrollar algunos planes de asistencia y de fomento al turismo interno, que creció mucho, porque Sí. justamente al estar la frontera cerrada, el turismo cuando se empezó a salir de casa, luego del encierro voluntario o semi-voluntario, bueno, y ya con la vacuna, etcétera, etcétera, empezamos con protocolos a abrir esos centros de turismo nacional y vaya que funcionó el turismo interno, que creció, que incluso no solamente se sostuvo, sino que una cantidad de iniciativas nuevas crecieron en el país en base a ese turismo interno que descubrimos que no era tan débil. Bueno, fue toda una gran experiencia. Creo que Uruguay tiene un potencial turístico todavía a desarrollar. Por suerte pudimos superar la instancia de la pandemia y salir ya en el 2023 y 2024 con un crecimiento constante en cuanto a la cantidad de visitantes, en cuanto al gasto por turista. Bueno, ahora vemos con preocupación y suena alguna alarma cuando vemos algunos números, algunas cifras que muestran un estancamiento y hasta un decrecimiento en el número de visitantes, en el movimiento. Creo que son horas de tener algunas políticas nuevas, ¿no? Claro. Gracias, Tabaré, por tu tiempo aquí en Solar y Radio, y reiterar entonces la invitación para quienes deseen acompañarlos en este conversatorio mañana, a qué hora y los detalles nuevamente, así los oyentes pueden acompañar los que deseen hacerlo. Bien, nos vemos mañana entonces, jueves 28 de mayo a las 19 horas, ahí en la Junta Departamental del departamento de la ciudad de Rocha, en La Valleja, esquina Aquí la Ascensión. Aquiles Ascensión, exactamente. Así que a las 19 horas vamos a estar, un rato antes, y será la oportunidad de saludar, de darle un abrazo a amigos que hace mucho de pronto que no nos vemos, y de saludar al público en general y bueno, y poner en este conversatorio a Valle Ordóñez y su legado ideológico, que es el vallismo, y sus consecuencias y sus aplicaciones, para conversar entre el panel y con todo el público. Nos veremos allí. Como siempre, gracias por la oportunidad. Como siempre, muy amable, y gracias a ti, Tabaré. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego. La palabra de Tabaré Viera, senador de la República, ex ministro de Turismo. Con él hablamos aquí en Solar y Radio de lo que será entonces este conversatorio para quienes deseen acompañarlo. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en el canal de YouTube de Solar y Radio. Nos vamos a la pausa. Ya se viene otra entrevista. Vamos a hablar con Héctor Caruto Machado. Vamos a hablar de 45 años de música.